Pues muy buenas tardes acá en España y muy buenos días allá en América. Hoy estamos reunidos para hablar de una tertulia para diván que se llama la película de Babadook. La película de Babadook es de 2014, dirigida por Jennifer Kent, y es una película de Australia. Para hacer la inauguración, a mí me gustaría comentar que vamos a tener a estos protagonistas, que es la madre, que se llama Amelia, es el hijo, que se llama Samuel, el padre, que se llama Oscar, y luego un posible novio de la madre, que se llama Robbie. Me parece muy interesante comentar que en el inicio lo que vamos a tener es una especie de trauma de Amélie, la madre, porque resulta que a la hora del cumpleaños de su hijo, que va a cumplir 7 años, le viene el recuerdo del momento del accidente de coche en donde muere su marido Oscar. Entonces, es una película que nos va a poner en contacto con lo que ocurre con la muerte del padre en una familia. Entonces, muere el padre en un accidente de coche y va a quedar aquí la relación de una madre que podemos decir desde el punto de vista psicoanalítico con cierta problemática a nivel del estrago, y un hijo que se va a sentir bastante engullido por la madre. De alguna manera, los ogros, los monstruos de los cuentos de los niños, siempre nos ponen en contacto con algo que tiene que ver con el miedo del niño, este miedo del lobo que lo viene y lo persigue, el miedo del monstruo, el miedo de lo que llamamos el hombre del saco acá en España. Son miedos de los niños que surgen de los cuentos y que tiene que ver con algo del orden del incesto y algo que es difícil de poner una especie de límite o de muro a ese amor o a ese deseo, lo que hablamos, digamos, de las fauces del cocodrilo materno. Pero aquí a mí me parece muy interesante visualizar que lo que va a surgir es Babadook, que sale precisamente de un libro de cuentos y que lo que quiere es destruir a los lectores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que visualizar a nivel psicoanalítico, además de, claro, observar la lectura que nos va a hacer nuestro querido colega Carlos Martínez, con quien estoy muy agradecida de que se haya conectado para dar la lectura de esta tertulia? En primer lugar, porque la película que eligió me parece muy interesante a nivel de poder reflexionar en torno al estrago materno, y también porque precisamente nos va a permitir ver también lo que ocurre a nivel del hijo. Hay un hijo que tiene el deseo de colmar a la madre. El deseo de todo hijo es colmar a la madre. Normalmente tenemos allí el nombre del padre en la función paterna, que va a permitir que haya una separación. Pero cuando el padre no está presente, por ejemplo, en este caso que ha muerto en un accidente de coche, es como más preocupante porque el simbólico está fracturado. Entonces hay una falla importante. Y si la madre no sabe transmitir el deseo propio de la madre, que de alguna manera está dirigido fuera del hijo, si esa madre no logra dirigir su deseo y transmitirlo como algo fuera del hijo, es un problema muy, muy importante. Yo lo comento porque fíjense ustedes que precisamente hace unos días tuve una sesión con una mujer que tiene 20 años y ella ha venido a tratamiento porque el padre ha muerto recientemente. Y entonces, a partir de que muere el padre, ella empieza a tener síntomas importantes de miedo que no le había ocurrido antes. Miedo que podemos decir desde nuestro quehacer analítico son fobias. Es miedo a meterse al ascensor. No puede, pero antes podía, ahora no puede. Tiene miedo de meterse al ascensor, tiene miedo de subirse en un bus, tiene miedo de los espacios cerrados a partir de que el padre ha muerto. Y además está empezando a tener problemas de lo que ella me llama, porque ha tenido previamente a mi consulta,
un tratamiento cognitivo-conductual y me dice que la terapeuta le comentó que ella tenía pensamientos intrusivos. Entonces ella viene con esta palabra de que tiene pensamientos intrusivos. Y lo que me dice es que se le introducen en la cabeza pensamientos de que se va a atragantar y de que va a morir asfixiada. Entonces fíjense ustedes cómo hay algo del orden de la falta de aire, hay algo del orden del agobio, igual cuando te subes en el ascensor, porque ya siente que le falta el aire, igual cuando está en cuestión, digamos, de un bus, porque siente también que le falta el aire, e igual a la hora del síntoma de atragantarse. Y en realidad, todos estos síntomas que ella tiene están originándose a partir de la muerte del padre. Entonces, cuando en el tratamiento empezamos a hablar de cuál es la relación que tiene ella con la madre, ella empieza entonces a decirme que su madre está deprimida, que desde que murió el padre, la madre no tiene una vida propia, que todo lo que la madre quiere es estar con ella, está constantemente escribiéndole mensajes para ir a tomar café, para ir a tomar cañas, para irse ahora en la Semana Santa de viaje. Entonces mi paciente antes se iba de viaje de Semana Santa con un grupo de amigos. Ahora la madre le pide ir con ella. Entonces empieza a agobiarse por este deseo, vamos a decir, de la madre, que desde el psicoanálisis podemos decir, el deseo de la madre estaba dirigido al padre, a su pareja. En el momento en el que la pareja muere, el deseo de la madre ya no se dirige como mujer a ningún otro lugar, porque el trabajo no le interesa, las amistades no le interesan, una vida propia no tiene y pareja, novio tampoco tiene. Entonces lo que hace esta mujer es dirigir completamente su deseo a la hija. Y en ese sentido, de una manera similar que nuestro querido niño Samuel de la película, empieza esa mujer, esa hija, a sentir que la mirada de la madre está encima de ella. Entonces, tenemos dos lugares. El deseo de la hija es colmar a la madre, porque la hija lo que quiere es que la madre vuelva a sonreír, vuelva a estar bien, pase página, haga duelo de la muerte de la pareja. Pero luego está el deseo de la madre, que como no encuentra nada más, lo que hace es cogerse de la hija y lo que hace es agobiarla y asfixiarla. Y estos son los síntomas con los que la niña ha venido. En la película vamos a escuchar la lectura de Carlos Martínez, pero podemos decir que hay algo de este orden. Hay algo del orden de una madre que no ha logrado hacer la división de lo que es la función materna y el ser mujer. Una mujer, para sus hijos, tiene que tener las dos versiones, la de la función de la madre, pero también la de la función de la mujer. Y el hijo tiene que poder aceptar estas dos funciones de la madre, porque si no, entonces esto se convierte en una problemática tremenda, en donde hay culpabilidad de la madre por no dedicarse al 100% a los hijos y tener algo afuera de ellas. Y por otro lado, cuando es la madre la que no puede hacerlo, lo que vamos a tener es estragos tremendos en la psique del hijo a nivel de problemas como estas fobias que comento y en otros casos perversiones, como lo estamos comentando en nuestro cártel de perversiones, o incluso forclusión y psicosis. Así que con mucho gusto le doy la palabra a Carlos Martínez para que nos hable de la película. Carlos Martínez es miembro del equipo de LATE en México y es psicoanalista en México. Adelante, querido Carlos. Muchas gracias, querida Cristina. Buenos días a todos en México, en Argentina, en Perú, creo que está por ahí Ana María, y buenas tardes en España a todos.
Me encanta la introducción de Cristina porque ya pone el punto sobre varias cuestiones que quiero aterrizar. Y pues nada, estoy muy agradecido de estar con ustedes, que se hayan tomado el tiempo de acompañarme. Este espacio es un lugar al que le tengo especial cariño, Tertulia para Diván, porque me permite poder ver películas, que es uno de mis pasatiempos favoritos, y poder comentarlas con todos ustedes y lograr un mejor entendimiento. Les voy a compartir un poquito el texto que trabajé para presentarles aquí, y dice más o menos así. Si está en una palabra o en una mirada, no te puedes deshacer de ello. The Babadook es una película del 2014 escrita y dirigida por la australiana Jennifer Kent. Nunca había visto una película tan aterradora como esta, escribió al respecto en su cuenta de Twitter William Friedkin. William Friedkin es el director de una película llamada El Exorcista. Bueno, la trama de la película nos presenta a Amelia como una madre que vive con su hijo de 6 años llamado Samuel, quien manifiesta un miedo hacia los monstruos y un comportamiento que aparece como disruptivo en el colegio, en su forma de relacionarse, pero principalmente para su madre. Del padre del niño se sabe que murió en un accidente automovilístico mientras llevaba a Amelia a dar a luz al hospital, coincidiendo así la fecha del nacimiento de Samuel con la de la muerte de su padre. Ya iremos viendo cómo esta situación se manifiesta recurrentemente en el juego y en las conversaciones del niño, mientras que Amelia, por el contrario, intenta evitarlo a toda costa. No quiere hablar de ello, no tolera siquiera que se mencione el tema, causando, paradójicamente, el efecto contrario en su hijo y evidenciando buena parte del conflicto entre el vacío que ella siente por la pérdida de su esposo y la tensión, el resentimiento y el rechazo que aparece en la relación con su hijo, que eventualmente se terminará condensando en la manifestación de una entidad maligna, representada a través de un libro y del habitante que lo contiene. Bueno, esto es un vistazo general de la historia y a continuación, si me lo permiten, me gustaría centrarme en algunos aspectos específicos. Son 3 y cada uno de estos está acompañado de una pequeña frase de la película. El primero de estos es el libro. Señor Babadook es su nombre y su libro este es. El libro de Mr. Babadook aparece como un libro de cuentos para niños, un texto perturbador y siniestro, que no se sabe de dónde ha salido, pero que terminará desencadenando una serie de situaciones aterradoras, como las evocadas por el mismo arenero de Hoffman. Podría entenderse el comportamiento de Samuel como una reacción a la lectura de dicho texto, de una verdad familiar ahí escrita que se encuentra silenciada, siendo así las trampas que construye como una forma de defenderse a él y a su madre, a quien además intenta sacar de su estado de ánimo depresivo. En otras palabras, donde aparece el rechazo de la madre, Samuel lee la existencia y el advenimiento de un monstruo. Cuando venga, lo destruiré, dice. Sobre esta verdad familiar y el texto manifestado, recordamos lo dicho por Lacan en sus famosas 2 notas, que el síntoma en el niño es aquel que está en posición de dar respuesta a lo que hay de sintomático en la estructura familiar, de esa verdad del discurso familiar que no está siendo dicha. Siguiendo esta perspectiva, eso que en Samuel aparece como sintomático podría ubicarse también como una producción subjetiva que da cuenta de la manera en que se encuentra comprometido en el campo discursivo, donde justamente en ese yo te salvaré mamá, además de localizar algo de esa verdad en el campo materno, intenta también responder a la pregunta por el lugar que ocupa en dicho campo, lo que me lleva al segundo aspecto que quiero comentar con ustedes.
el de la relación madre e hijo. Pronto despegaré mi divertido disfraz. Presta atención a lo que has leído, y una vez que veas lo que hay debajo, vas a desear estar muerto. A lo largo de la película vamos a ver cómo a Amelia le cuesta demasiado relacionarse con Samuel. Podemos ver en su expresión el cansancio, el estrés e incluso la frustración sexual hasta el punto del hartazgo. Recordemos la escena donde su compañero de trabajo le dice que le ayudará a cubrir su turno para que vaya a ver a su hijo. Y ella se va a dar una vuelta, a comerse un helado y a escaparse un rato de todo esto que está viviendo. Por otro lado, vemos cómo va incrementando el conflicto que pugna entre ambos protagonistas, con Amelia intentando a toda costa evitar hablar de su esposo y con Samuel haciéndolo aparecer. Conflicto que vemos explotar en la escena de cuando por fin le dice: es mi padre, no es tuyo solo, ¿sabes? Te odio, no me dejas celebrar mi cumpleaños y no me dejas tener un padre. ¿Cabe entonces hacerse la pregunta por el deseo de la madre? O en todo caso, la falta de deseo y el rechazo que se puede llegar a sentir con respecto de un hijo. Esta idea, que por principio parece contraponerse a la teorización freudiana, y me parece que también podemos encontrar algo de esto en Lacan, de que un hijo vendría a cumplir la función de suturar imaginariamente la falta, a colmar el deseo de la madre. Entonces, ¿el niño colma o divide a la madre? ¿Qué pasa cuando en vez de aparecer como falo, el hijo aparece como castratorio para la madre? Me parece que no es tan complicado encontrarnos con casos donde justamente un hijo aparece así para una madre. Lo vemos en la forma en que Amelia se va relacionando con su maternidad, mientras que Samuel estaría registrando algo de la existencia de este no deseo y reaccionando ante él. El conflicto se magnifica cuando Amelia intenta negar estos sentimientos hostiles hacia su hijo, intentando forzar y compensar su rechazo, disimularlo. El punto clave, a mi parecer, se encuentra en la culpa que ella siente por no desear a su hijo. Ahora, el tercer ámbito que quiero tomar es el Babadook. Jugaré contigo, una apuesta te haré, y cuanto más lo niegues, más fuerte seré. ¿Quién o qué es el Babadook? Para empezar, quiero decir que no creo que sea el padre muerto, ni ningún tipo de representación del mismo. Más bien, me parece que es aquello que se manifiesta como un estado anímico, eso que termina por infestar a Amelia y que finalmente termina por aparecer, primero en ese ya no puedo más que inicia reclamando a su hijo. ¿Por qué no puede ser un niño normal? Que va escalando en el por qué te empeñas en hablar, hablar y hablar. Es que nunca vas a parar. Y termina con la emergencia de lo reprimido, el desprecio que se pone finalmente en palabras, en ese no te imaginas cuántas veces he deseado que hubiera sido tú y no él el que muriera. Que remarca el duelo no resuelto por el esposo muerto, a lo que luego Samuel responderá con un: sé que tú no me quieres, Babadook no te deja, pero yo te quiero, mamá, y siempre lo haré. Ahora, para ir terminando, si me permiten un último comentario final, que dice así: le has dejado entrar y ahora tienes que echarle. Después de que Amelia logra expulsar al Babadook, de vomitarlo, notamos cómo algo se ha habilitado dentro de ella, protegiendo ahora a su hijo. Podríamos decir que logra posicionarse de forma distinta respecto de su maternidad. Logra entonces encarar al Babadook y decirle: ¿qué quieres? Estás invadiendo mi casa. Y ya las últimas escenas nos muestran cómo Amelia finalmente es capaz de celebrar el cumpleaños de Samuel y también de sostener estas conversaciones con él. Para comentar es todo. Me encantaría ahora poder escucharlos
Y por último, decirles que me parece fundamental comentar que ningún perrito resultó herido durante la grabación de esta película. Así que es todo. Estoy queriendo escucharlos, saber qué les pareció la película, si les gustó y lo que tengan para comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Carlos Martínez, por tu lectura de la película, por haberla elegido. Efectivamente, creo que tiene mucho que podemos reflexionar alrededor de esto. Bueno, vamos a pasar al momento de abrir los micrófonos para quien quiera comentar. Aquí dice Carlos López, extraordinaria película, muy bien amigo y tocayo Carlos. Ana María García dice, buenos días a todos, maravilloso volver a verlos y escucharlos, gracias por este regalo. Qué agradable saber que está con nosotros otra vez Ana María García, le mandamos todo nuestro amor, hacía tiempo que no se conectaba y es un gran placer que esté con nosotros desde Perú, nuestra querida poeta preferida. Y nuestro poeta preferido desde Argentina, Facundo Podestá, que ahí está también conectado. Es un gran placer verlos. Y a todos los que se han conectado, muchísimas gracias. Comentarles también a Melene, que me da muchísimo gusto que se haya conectado. Recuerden que nosotros en los carteles de los eventos siempre ponemos el enlace Zoom. Miren ustedes, allí va a venir siempre el numerito, porque a veces quizá no veamos algún mensaje que nos pongan en la página de Lapsus de Toledo, que sepan que el cartel, todos excepto el de Ensoñarte, porque ese tenemos un reglamento diferente porque está avalado por la Asociación de Vecinos del Tajo. Entonces, este evento del curso de Ensoñarte ni lo grabamos, ni tampoco le ponemos numerito de Zoom en el cartel. Pero fuera de ese, todos nuestros eventos traen el evento del Zoom en el cartel, para que lo sepan y por cualquier cosa sepan que se pueden conectar, aunque no nos lleguen a contactar. Bueno, pues le doy la palabra a ver quién quiere hablar sobre la película, quién se anima. Facundo, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buena la peli, la había visto cuando salió en su momento, me acuerdo, y ahora la volví a ver para el evento y la verdad está muy bueno poder tener una lectura de aquel momento cuando vi la película como una película de terror y ahora cuando uno trata de poner el acervo que trae a la trama, ¿no es cierto? Para empezar, porque seguramente después voy a seguir hablando, eso no voy a hacer, me quedó de la película que al principio todos los traumas, más allá de que a la madre se le había agobiado y demás, parecen del chico, ¿no es cierto? Uno empieza a decir, por Dios, ¿qué le pasa a este muchacho? Alguien que lo calle, porque la película es insoportable al principio ese chico. Pero mientras va avanzando la película, vemos que el estado de la madre se va agravando y el del chico empieza a tomar cierta seguridad en esta, no sé si es el término correcto, pero en esta paranoia, por así decirlo, de que él está cabalmente convencido de que hay un monstruo, ¿no es cierto? Como que él se va afirmando en esa posición y ella es la que empieza a dudar, si se quiere, ¿no? Más allá de que, bueno, a ver si pasan todavía son las cosas que le pasan a ella, lo mínimo que puedo hacer es dudar, ¿no? Pero sí me pareció muy curioso esto de, no sé si hay una transmisión ahí del hijo a la madre, pero también tiene que haber algo inconsciente porque ella en una parte de la película dice que ella escribía cuentos para niños, lo cual hace pensar si no es ella misma la que escribió este libro para desahogarse de alguna forma, ¿no es cierto? Pero sí me llama mucho la atención esto de que al chico lo vemos como afrontar la situación un poco más calma de lo que se le ve al principio y ella
ir en detrimento de lo que venía siendo la película. Eso es como extremadamente notable y es como verlo crecer al chico y a ella intentar buscar un equilibrio, ¿no es cierto? El chico uno lo ve como crecer, porque estamos hablando de un nene, entonces uno piensa siempre en algún tipo de desarrollo. En la madre creo que algún tipo de equilibrio, si se quiere. Eso es lo que tengo para comentar. La verdad, muy buena película y me encantó verla de nuevo con otro punto de vista. Muchísimas gracias, querido Facundo. No sé si quieres comentar algo, Carlos, de lo que ha dicho Facundo. Sí, claro, me parece que sí hay algo de una transmisión, pero como tú lo comentas, yo lo veo más de parte de que el niño está leyendo justamente esta parte de lo que no está dicho, ¿no? En la verdad familiar, que es al menos como yo lo leí, este rechazo, ¿no? No afecto de la madre por parte con el hijo, o sea, le cuesta demasiado, ¿no? Y eso es a lo que me refiero en lo que Samuel ubica como el monstruo, ¿no? El monstruo que está viniendo. A mí me parece que esa es la lectura que está haciendo Samuel de la relación con su madre. Y qué bueno que te pudiste sumar, Facu, me encanta escucharte, tienes cosas muy puntuales para decir. Esta parte precisamente se me pasó, no la recordé de que sí lo dice, ¿no? De que ella era escritora de libros para niños. Entonces, qué bueno que estés aquí. Igual si alguien más se anima a comentar cualquier cosa, a mí me va a encantar escucharlos, lo que les haya parecido la película. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a Facundo, a Carlos Martínez. En lo que se van animando, adelante María Padilla. Querida, si quieres hablar primero está bien, ¿eh? No, cariño, adelante, yo iba a hacer tiempo en lo que alguien se animaba. Está bien. Hola a todos. Bueno, para empezar, ya sabe Carlos que ahí le estuve molestando de no lo veo por aquí, mándame otro link, pero al final se consigue y la verdad es que me sorprendió mucho. Yo generalmente cuando veo géneros que son de terror o por el estilo, generalmente tengo como cierto rechazo porque termino riéndome de las tramas. Pero en esta no. Esta trama me llamó mucho la atención porque quitando que lo obvio sería una película de terror, generalmente, no sé si les ha pasado, a mí sí, cuando hablan de personalidades perversas, generalmente no se fijan en el neurótico que se enganchó con el perverso, sino que se enfoca más en lo perverso. ¿Por qué? Porque es lo que grita. En esta película, el que grita literalmente es el niño, el que hace toda su actuación, lo que hace todo lo manifiesto es el niño, mientras ella se ve que está a punto de quedarse dormida porque está agotada. No puede dormir, ella inclusive es como que no puedo dormir, no puedo descansar, estoy hipervigilante todo el tiempo. Y lo curioso es que trata de mantener la calma, y entre más trata de mantener la calma, pues más se ve que la está perdiendo. Al principio en la escuela, cuando le dicen es que su hijo trajo un arma a la escuela, sabe que no le dijeron lo vamos a expulsar, le dijeron le vamos a conseguir ayuda para que lo estén vigilando. Y ella todavía en ese punto no, lo voy a sacar de la escuela porque ustedes lo quieren tratar mal. No, señora, no haga eso. No lo queremos tratar mal, queremos ayudarle. Y pues la otra, no, pues es que ustedes están más mortificados en resolver un problema. Pues es que sí es un problema. Pero es esta parte de, si yo no veo, no pasa nada. ¿Qué es lo que generalmente pasa con el terror? Pues, o sea, lo que más asusta es lo que no se ve. Cuando ya ves al monstruo, que es la parte que yo le saco a las películas de terror, es de,
no te maquillaron bien, vomitas azufre, parece guacamole, etc. A lo que voy es de que me llama mucho la atención que ella tenía un trabajo de escritura. Cuando muere el esposo, obviamente empieza en esta parte de, pues lo voy a tener que cuidar sola, y empieza como este trabajo de, pues a ver ahora qué me dedico para poder cuidar a esta persona que no la quiero cuidar sola, pero que no me queda de otra, pero que tiene que ser de buena manera, pero no tengo una buena manera. Y lo irónico es que su trabajo actual es cuidando ancianos, personas que tampoco pueden defenderse en el aspecto de que se puedan mantener solos y cuidarse solos. A eso me refiero con defenderse. E incluso la pasan al área de los ancianos que ya tienen demencia, y trata de hacerlo bien, y trata de cuidarlos bien, y trata de armar su trabajo, pero no es lo que ella quiere, pues, no es lo que ella desea. Entonces, a mí me llama mucho la atención la parte de la fiesta donde está con pares, está con otras mamás, y las otras mamás empiezan a hablar de lo que para ella es angustia, y ella reacciona con sarcasmo. Uy, debe ser terrible no tener tiempo para el gimnasio. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, uno generalmente se enfoca en el que grita, pero no en el que se calla. Generalmente se enfoca en el que está manifiesto, en el síntoma manifiesto, pero no en lo que viene abajo. Y a mí en la clínica con niños siempre me llama la atención que en el 90 para arriba % de los casos, todos los síntomas de los que traen los menores, los menores acostumbrados al sistema de justicia, los niños tienen que ver con los padres, con que estén o con que no estén. Y pues, por último, otra lectura pues que le doy, y estoy totalmente de acuerdo con Cristina, es que no necesita haber un padre ahí de carne y hueso que esté haciendo la función del padre. Ella también puede traer esto. Y el padre no nada más necesita ser el padre, también puede ser un tío, también puede ser un maestro, también puede ser un amigo, la función paterna se puede instaurar de alguna forma, pero ella no estaba permitiendo que se instaurara. Y pues, bueno, por el momento es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, querida María. Muy interesante todo lo que comentas. Fíjense que a mí me hace mucho pensar en la clínica del superyo, la cuestión de los monstruos infantiles. ¿Cómo tenemos que darnos cuenta que esos momentos en donde los niños empiezan a soñar con monstruos, hay algo desde Freud que tiene que ver precisamente con la problemática sexual que no está esclarecido en los niños y con las prohibiciones? Entonces, ¿qué es lo que da miedo? ¿Qué le da miedo a un niño en la noche? ¿Por qué todos los niños temen el coco? El coco es internacional, universal, el coco. Siempre está el coco que va a venir a perseguirlos, a engullirlos, a dañarlos, a perseguirlos, porque han hecho algo malo. Los niños se han portado mal. Entonces, como se han portado mal, vienen a por ellos. ¿Qué es eso que se han portado mal los niños? Incluso los niños más bien portados, porque hay que decir que en Babadook el niño es un trasto, pero hay niños muy bien portados. De todas maneras sueñan con el coco. ¿Por qué sueñan con el coco todos los niños? Desde Freud podemos ver que tiene que ver con el trauma sexual, lo que tiene que ver con la sexualidad que no está esclarecida en los niños. Recuerden que uno de los fantasmas fundamentales es el coito parental. Entonces los niños no tienen esclarecimiento sobre la sexualidad. De hecho, cualquier tipo de esclarecimiento de la sexualidad humana, aún ya en los adultos, siempre es complejo, porque ya ven ustedes que siempre hay una problemática alrededor de la sexualidad humana. En los adultos probablemente ya no sueñas con el coco, pero igual están allí los síntomas a nivel sexual.
mujeres frígidas, hombres con eyaculación precoz, hombres con miedo a acercarse a las mujeres. Hoy en día con la diversidad, los sujetos, no necesariamente hombres y mujeres, sino como se ve la sexualidad, siempre con cierta problemática allí que tiene que ver precisamente con que no hay un saber absoluto y único de la sexualidad. Entonces, en la clínica de niños tenemos que darnos cuenta que cuando hay miedo a los monstruos, estamos cerca de la clínica del superyo y tenemos que visualizar el verdugo que tiene el propio niño, que es el que se está castigando con la problemática onírica. No es algo que se le impone de afuera, no es el castigo de la madre, el castigo del padre a nivel simbólico. Es el propio niño, su mente, su psique infantil, la que está viniendo a por él. No es lo mismo que una persona te diga, mi madre me ha impuesto tal cosa, mi padre no me deja salir con mi novio. Esas son imposiciones y prohibiciones parentales. Pero eso no es lo mismo a que alguien venga y te diga, he tenido una terrible pesadilla. Me perseguían, me enterraban un cuchillo, iban a por mí, un monstruo venía a por mí, me tragaba un tiburón. Eso ya es algo del orden de lo onírico. Y cuando estamos hablando de los sueños persecutorios, que no tienen tampoco nada que ver con las alucinaciones psicóticas, estamos hablando con los sueños de los neuróticos a nivel del momento onírico. Cuando tienes eso, estamos en la clínica del superyo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y otra cosa que me hace pensar María, ahora que hablaba, que me parece verdaderamente trascendente, es esta frasecita que ella nos ha traído que dice, cuando una madre se queja de que no puede cuidar sola a su hijo. Fíjense qué importante es esto, porque esto entra en nuestra clínica psicoanalítica mucho más de lo que podemos creer. Lo que quiero decir es que la función materna es muy complicada para la mayor parte de las mujeres. No quiero con eso decir que la función paterna no lo sea. También la función paterna es bastante complicada en la mayoría de los hombres. Pero ahora me voy a concentrar en la función materna porque estamos viendo en esta película la problemática de una madre con su hijo. Y María nos dice, cuando una mujer no puede cuidar a su hijo sola. Yo me he encontrado en la clínica muchísimas más mujeres de las que podemos imaginar que no pueden cuidar a su hijo sola. Y eso es súper importante porque después, a la hora de establecer la pareja de amor, fíjense ustedes lo que les digo, importa muchísimo el lugar que va a tener la pareja como ayudante de cuidar al hijo. En otras palabras, hay muchas personas que eligen a la pareja en tanto pueden ayudarles a tener un lugar en la familia de sostén para sus hijos. Y eso hace que se involucren con esa persona y que hagan lazo. Muchas veces hay mujeres que me dicen, no sé por qué mi novio terminó conmigo y se fue con esa otra. Y resulta que esa otra se ha convertido en una madre adoptiva estupenda para los hijos del hombre. Y resulta que la chica de la que es mi paciente y se queja, no tiene mucho talento de madre. Fíjense ustedes, echando luz a esto, a simple vista, el hombre ha visto por su función paterna
y ha visto por sus hijos y ha elegido una mujer apta para ayudarle en la crianza de los hijos. Y lo mismo pasa con algunas mujeres. Pueden ellas de momento, estando viudas o estando divorciadas, elegir entre dos hombres en el amor. Y en algunas ocasiones la balanza cae del lado del hombre o de la pareja, en el caso de que sean gays, que pueda ayudarle con la crianza de los hijos, porque se siente incapaz de llevar la crianza sola. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que visualizar en la clínica, muchísimo más de lo que creemos, y es una causa importante también de los lazos de amor entre las personas, algo que tiene que ver con los hijos. Le vamos a dar la palabra a Carlos López. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Cristina. Hola, Carlos. Te felicito por la elección de la película, que a mi parecer es una película que refleja mucho sobre la teoría psicoanalítica. Y bueno, todos sabemos cómo empieza esta película, ¿no? Con el labor de parto combinada con accidente de tráfico y la pesadilla, ¿no? Bueno, dijéramos que en el contexto psicoanalítico, un miedo irracional, pues siempre paraliza, ¿no? Y rara vez trata el objeto real que lo cataliza. Entonces, de cierta forma, observamos un simbolismo de lo que realmente nos genera el miedo, ¿no? Este simbolismo, pues siempre lo encerramos de alguna forma a través del monstruo. El monstruo es como una forma, dijéramos, defensiva de transformar el miedo hacia un objeto específico, ¿no? Aquí mencionaba Cristina que muy bien tiene que ver con el orden sexual en el infante, ¿no? Y bueno, me recuerda incluso a Freud en el caso de estudio de Hans, ¿no? Y de los caballos. Tiene que ver con este orden sexual y bueno, en el contexto en el que la mamá es incapaz de proteger al niño, ¿no? Dijéramos que no es raro que todo esto siga causando miedo. Conocemos todos pues los cuentos infantiles, ¿no? El lobo feroz, todos estos monstruos que aparecen en los cuentos, dijéramos simbolizan algo en el inconsciente, ¿no? Aquí observamos pues por ejemplo que la magia en Samuel se vuelve como si fuera una herramienta que genera poder para él, ¿no? Y sobre todo seguridad. Entonces la fantasía, dijéramos, todo lo puede porque sustituye la realidad externa de alguna forma, ¿no? Entonces la magia se vuelve como ese puente, por así decirlo. Los poderes mágicos, el niño, dijéramos, no podría contra esa realidad, ¿no? Se agarra de esos poderes mágicos. Y aquí me recuerda también a Freud, que él ya hace referencia que en los adultos, ¿no? La creencia de la magia tiene que ver con una relación con su estado infantil, del no poder, dijéramos, entender el mundo tal como es, ¿no? Entonces, aquí se me hace interesante cómo la mamá lo deja en el colegio, decide ignorar que lleva un arma, ¿no? Pero no acepta que el niño, dijéramos, requiere mayor supervisión, por así decirlo. Entonces, bueno, en el trama, pues, la mamá no puede recurrir a la magia, que eso es interesante, ¿no? Para sentirse más capaz. Entonces, por esto, ella se empieza como a desbordar en la demencia, ¿no? Y dijéramos también que tiene que ver con el miedo a la oscuridad. Aquí me recuerda muchísimo, de acuerdo a un estudio, de hecho es un estudio científico que dice que los niños, los varones tienen más dificultad de vencer el miedo a la oscuridad, ¿no? que las niñas. Entonces es algo interesante que tiene que ver obviamente con esto del inconsciente, ¿no? Todo lo que representa esos miedos, no sabemos realmente de dónde vienen, pero le damos una forma, les damos una voz y por lo mismo una representación en el monstruo, ¿no? Pues nada más es eso y pues te felicito por la elección de la película. Muchísimas gracias, querido Carlos, por tu comentario. Adelante, Carlos Martínez.
Sí, muchas gracias. Agradecerles a todos los que están participando, comentar unas cositas que también vengo anotando antes de que se me olviden. Sobre lo que comentabas tú, Cristina, y lo retoma Carlos, sobre esta fantasía de voracidad infantil en la que están construidos gran parte de los cuentos, ¿no? Como bien lo comentan Hansel y Gretel, los tres cerditos y muchos más, que no recuerdo ahora. Aparece esto, ¿no? De un miedo a ser devorado por el otro, que a mi parecer tiene que ver con una fantasía de un miedo a que el otro se enoje, ¿no? A que el otro devorador se lo coma. Entonces yo esto lo he visto muchas veces como un tránsito entre la oralidad a lo anal desde Freud, en el que el niño, tratando de defenderse de este otro devorador, intenta dar algo a cambio, ¿no? Como un regalo. Y este regalo Freud lo lee como la entrega de las heces, ¿no? Al otro devorador a cambio del amor. Exacto. Entonces lo que se estaría en juego aquí es un poco el de un regalo a cambio de que el otro me ame y que no me devore, ¿no? Entonces, en muchos casos suelo ver como que el comportamiento del niño que no hace nada, que se porta bien, que entrega, que da amor, a cambio de frenar un poco esta devoración, ¿no? Y tomando un poquito también lo que comentaba Mari, sobre... Dijo una frase, no sé si lo noté bien, pero como diciendo, tengo que cuidarlo, ¿no? Como refiriéndose al hijo. Y es un poco también a lo que yo hacía referencia cuando hablo de que el hijo aparece como castratorio para la madre, ¿no? Como que no siguiendo esta teorización freudiana de que el hijo viene a colmar a la madre por completo y a suturar todo el deseo, a menos de que aparezca la ley del padre, ¿no? Como a venir a separar esta célula narcisista en la que la madre encontraría su todo en el hijo, ¿no? Como que su falo. Entonces, ¿qué pasa? Y también lo veo muchas veces en algunos casos, cuando el hijo aparece como castratorio para la madre, así lo pienso, como que la divide subjetivamente. Lo vemos en casos cotidianos como esto de tener que dejar el trabajo, tener que dejar de hacer cosas que le gustan o que le satisfacen por tener que cuidar al hijo, ¿no? Como que ahí encuentra esa división en la que tiene que dejar de hacer cosas, tiene que dejar de dejar de lado un poco el disfrute por cuidar al hijo, ¿no? No es como que se queda con su hijo para siempre y es feliz, ¿no? Me parece que eso yo lo veo mucho, incluso en la clínica con niños, con madres solteras o familias como tal, en que llegan precisamente con el hijo, con la demanda de ya no puedo más con él, no sé qué hacer con este hijo, no sé, ya, o sea, tenga, casi, edúquemelo, ¿no? Como que ahí es a lo que yo pienso un poco como que apunta como castratorio para la madre. No sé cómo lo piensen, si alguien lo quiere tomar. Veo que Estrella por ahí levanta la mano, entonces también, gracias. Gracias, querido Carlos. Sí, me parece muy interesante esta parte como de lo castratorio. El niño como alguien que castre el deseo de la madre, digamos así. Fíjense cómo sujeto, es ¿no? un como poco lo que hablaba María de no poderlo cuidar sola. Yo creo que apunta a eso, apunta al hecho de la incapacidad, podemos decir, como de poner un límite la madre al hijo. Cuando no tiene la capacidad de poner un límite la madre, el hijo puede volverse castratorio, porque cuando una madre se queja de no poder hacer su vida por la, vamos a decir, culpa de su maternidad, tenemos que darnos cuenta que allí lo que está ocurriendo es que hay una prioridad de la función materna por encima del resto de las parcelas de vida de la mujer. Entonces, cuando una madre no encuentra la posibilidad de seguir con su vida de mujer, aunque también es madre, allí es en donde no le puede la madre poner al límite al hijo, porque no estamos hablando de la responsabilidad que tiene el hijo, sino que allí es una responsabilidad del adulto. Y lo que allí me parece muy importante como puntuar es el hecho de que la mayor parte de las madres que no tienen la capacidad de poder poner límite a los hijos es porque están invadidas por una gran culpabilidad. Y eso es lo que se tiene que trabajar en la clínica. Yo me encuentro con madres, por ejemplo, que en realidad nunca
quisieron tener hijo y de pronto les tocó, por lo que sea, destino. Otras que quisieron abortar durante el momento de los 9 meses del embarazo y estuvieron con el pensamiento de abortarlo porque no se sentían realmente con el deseo de ser madres. Otras que en realidad no están muy cómodas con el padre elegido, ya no están contentas con esa pareja y de pronto quedan embarazadas y piensan en tener al hijo de un hombre al que ni aman ni admiran. Entonces, estas madres, estas mujeres en su función de madre, cargan una culpabilidad y esa culpabilidad muchas veces les impide poner límite al hijo, porque para poder encontrar una tranquilidad al super yo que las culpabiliza, entonces, digamos, lo malcrían. Le dan todo lo que quiere el hijo, no ponen límites al deseo desenfrenado del hijo porque sienten culpabilidad. Le voy a dar la palabra a Estrella Romeralo. Muy bien, continuando un poco con esta línea, sí que, por ejemplo, en la experiencia también nos encontramos cuando yo creo que un sujeto, en este caso mujer, madre, algunas veces hay una preferencia por el hijo y algunas veces hay una preferencia por la pareja. Cuando la preferencia es por la pareja y la pareja se disuelve, quizá ahí el hijo cae un escalón, porque era el hijo de ese amor y cuando ya no hay era darle el hijo a ese amor. O en otros casos hay nuevas parejas y nuevos hijos, tanto por padre o por madre, y nos encontramos con ese niño que alguna vez hace alguna asociación como de sobrante, del equivocado, del error, cuando ambos padres ya han formado nuevas parejas estables y con nuevos niños, no en todos los casos, por supuesto. Y luego, por otro lado, quería comentar que de alguna manera, en tanto que decimos que el niño es un síntoma, el síntoma del niño es un síntoma de la familia, de los padres, me parece muy interesante esto que se ha comentado, si entendemos el síntoma como una formación de compromiso, en donde de alguna manera se satisface en un mismo momento tanto el deseo inconsciente como las exigencias que se defienden contra ese deseo inconsciente, me parece como cuando hablabais de la película, cuando el hijo ante una madre que cuenta cuentos, que escribe cuentos, pero no tiene un relato para su cuento, no puede acceder a hablar del padre muerto, no hay relato para eso, el niño consigue, hace un cambio allí y consigue poner eso en el tablero y tener que hablar de eso. El niño, cuando el síntoma hay una variación, y yo creo que a veces en la clínica pasa eso, cuando el síntoma del niño mejora, los padres empeoran o el malestar pasa al campo de fútbol o al campo de juego de los padres. Solo apuntar eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Estrella, por esta acotación tan interesante. Esto sobre todo creo que es importante verlo de la prioridad, porque en muchas ocasiones a nivel de los divorcios, miren ustedes cómo se tropieza en la función materna. Hay una problemática a la hora de las separaciones o los divorcios y los hijos se sienten y se resienten mucho a la hora de que ocurre eso. Vemos también las competencias que a veces hay entre los mismos padres. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, una mujer que tiene pareja o a otra mujer me dice es que mis hijos prefieren a su otra madre. Entonces ellos se quieren ir con su otra madre y a mí no me quieren y conmigo no están cómodos. Entonces hay algo, ven, como de la competencia que llega a surgir
entre los padres de ganarse a los hijos. Entonces yo creo que eso también es algo muy importante para reflexionar. Le voy a dar la palabra a Adriana Barona, que me la había pedido, y después a Mariana Delgado. Adelante, Adriana. Bueno, listo. Bueno, creo que Carlos ha escogido una excelente película, sobre todo que es una película más del orden de la discusión que nos ocupa, del psicoanálisis, netamente el psicoanálisis con niños, y también de lo que se llama la psicología de la familia, por ejemplo, que desde esa parte uno ve en la psicología de la familia, teóricamente, cómo se rompe una sincronía cuando uno de los miembros desaparece. Cuando desaparece el padre, cuando desaparece la madre, hay una sincronía que se deshace y que tiene que volverse a reestructurar. Y desde la psicología de los grupos, desde el psicoanálisis también, que estudia los grupos, vemos como el grupo familiar funciona también como una unidad. Es decir, a partir del momento en que el padre desaparece, hay una desestructuración. Como ese padre era un sostén emocional de la madre y del hijo al mismo tiempo, no solamente para tener que hacer una división, separar al hijo de la madre, sino que el padre permitía una cierta homeostasis en el ambiente, en el funcionamiento familiar. En el momento en que el padre desaparece, hay, digamos, un hundimiento de esa dinámica familiar. La madre que escribe cuentos de terror es una madre también aterrorizada por sus propios fantasmas, que son esos propios fantasmas que se proyectan en el niño y hace que el síntoma emerja. Es un síntoma del disfuncionamiento, digamos, de la poca sincronía que hay entre la madre y el hijo, como ella revela todos esos temores. El hecho de que ella escriba, nosotros sabemos desde el enlace de psicoanálisis y literatura, cómo ella escribe, pero a través de poderse reparar ella en sus propios fantasmas, en su propia maternidad, y cómo ese niño percibe ese terror mortífero de la madre y cómo él desarrolla entonces sus síntomas de terror, que son a través de estas vivencias que el niño tiene en estos cuentos de horror que revelan toda la cuestión de la devoración. Pero sabemos que estos cuentos de la literatura infantil tienen una labor terapéutica también, y tienen una labor en el fantasma del niño. Como ellos elaboran también todas esas cuestiones de lo mortífero, de lo canibalístico que hay allí en el niño, en estos relatos de la literatura. Y el monstruo tiene un lugar muy particular en la clínica de los niños con las fobias, por ejemplo, o los niños que no les gustan ciertos cuentos. Una vez recibí en consulta a una niña que no le gustaba el soldadito de plomo. Cada que oía el soldadito de plomo, la niña se tapaba los ojos y pedía salir de clase. Y en el trabajo con la niña decía, es que hay una parte, y era casi que imperceptible en ese relato. La niña decía, es que hay una parte en el cuento del soldadito de plomo que dicen que sale una rata grande, devoradora, y hay una música horrible. Y era el momentico que la niña se cubría los ojos, porque era justamente todo su fantasma de la devoración que estaba presente allí, que hacía que la niña no podía escuchar el soldadito de plomo. Entonces es una película bastante clínica de los niños que da bastante a la discusión desde la dinámica de funcionamiento grupal de la familia, y del síntoma materno y del síntoma infantil. Muchísimas gracias, querida Adriana, por esto que nos cuentas, que es muy interesante. A mí también me hace pensar en la cuestión, por ejemplo, fíjense en la clínica de niños, cuando de pronto vienen los niños identificados a cierto héroe. Es decir, en los cuentos lo que tenemos son monstruos y luego tenemos a los que matan a los monstruos. Entonces tenemos a los héroes. Entonces a veces los niños se identifican al malo y a veces se identifican al bueno, generalmente al bueno, porque tú ves como un niño viene y dice que él es Batman, que él es Spiderman, o que él es, de los niños más modernos de ahora, pues el héroe de la película última, o de los mangas, o estos que a veces quizá no los tenemos tan entendidos, porque no pertenecen a los cuentos de toda la vida, pero se identifican, digamos, al héroe.
no se identifican mucho al antihéroe. Y no obstante, hoy en día en la clínica de niños sí que podemos ver cómo muchos niños se identifican a lo que llamamos el antihéroe. Por ejemplo, yo tengo en un paciente mío una gran identificación con Dexter, que es un asesino. Entonces, es como, le parece lo máximo que pueda existir un hombre que mate a gente mala. Y le parecería genial ser él alguien como Dexter, poder tener esa capacidad como de eliminar a los asesinos y a los depredadores del mundo. Entonces, fíjense a nivel de lo que implica, digamos, como la fantasía, como este fantasma en donde se va a erigir un adolescente, como es este caso del que hablo, que tiene 15 años, y él quiere ser como Dexter. Vamos a pensar, por ejemplo, en otro niño que en una ocasión me dice que a él le gusta el Joker. Entonces, el Joker era uno de los, en la época de nuestra infancia, le llamaban Guasón al malo de Batman, que es el Joker de ahora. En aquella época era el Guasón. Y digamos, era malo. Era uno de los malos de Ciudad Gótica. Entonces, es como muy importante en la clínica de niños tratar de entender o tratar de escuchar por qué el niño se identifica con el que sería el malo del cuento. ¿Qué es lo que hay allí? Para que en lugar de que te identifiques con el cazador de lobo, te identifiques con el lobo. O en lugar de que te identifiques con Batman, te identifiques con el Guasón, con el Joker, con Dexter. Es decir, hay algo allí que nos va a conducir siempre la escucha en ese sentido y tratar de entender por dónde va la historia del sujeto. Adelante, Mariana Delgado. Gracias, Cristina. Buenas tardes y noches a todos. Seré breve. Bueno, me gustó algo que comentaste, Carlos, y me gustaría como puntualizar. Mencionabas que Babadook, como este monstruo, ¿verdad? No creías que fuera el padre, sino que más bien en tu lectura representa el estado anímico de la madre, ¿no? Creo que eso es bien importante y lo relacionaba con esta cuestión de la castración que comentas, donde no siempre el hijo es como el falo de la madre, sino que frente a ciertas circunstancias complejas se encuentra como en ese lugar, ¿no? Que castra. Y lo veía de esta manera, a ver si me doy a entender con mi idea, en donde para un hijo yo me imagino que debe de ser muy difícil y complicado ver a una madre en una situación de ese estado anímico en el que esta madre se encontraba. O sea, pareciera que este estado anímico en el que se encuentra no es fácil ver por parte de un hijo. Entonces, como se convierte en un monstruo, ¿no? Ese estado se convierte en un monstruo. Entonces, en una situación así en la que se encuentra una madre frente a muchas necesidades, pareciera que es cuando más gusta de que le colmen. Entonces aquí es donde el hijo establece, digamos, como este límite a través de convertir eso que tanto da miedo, ese estado anímico, en un monstruo, como haciendo, digamos, de alguna manera, con sus propios recursos, esa castración, ¿no? O sea, porque ese estado anímico frente a esta situación compleja representa una demanda muy grande por parte de la madre al hijo, o sea, que le colme algo que el hijo pues no está pudiendo hacer y no puede hacer. Entonces, como deviene como este monstruo, ¿no? Que también de alguna manera le atormenta. Y tal vez también se relaciona con esta cuestión como súper yoica, en donde se culpabiliza por no estar del todo ahí, ¿no? Frente a la demanda de la madre, pero al mismo tiempo, en esta ambivalencia, digámoslo así, en donde quiere separar, quiere castrar, ¿no? Sería como ese mi comentario. Gracias. Bien, muchas gracias, querida Mariana.
Le vamos a dar la palabra a Carlos Martínez para que le responda un poco a Mariana y también un poco tener en cuenta esta película que hemos tenido también ya la oportunidad de hablar en la tertulia. No sé si se acuerdan ustedes, Un monstruo viene a verme. Recordemos que justo en esa película podemos nosotros darnos cuenta de algo del orden del miedo del niño, que como pueden ver ustedes allí es bastante puntual e interesante. Lo que ocurre en esa película es como muy claro. Hay un miedo del niño de su propio deseo. Y allí a mí me parece muy importante visualizar el último texto de Gerard Pommier, en el que nos habla del incesto y que está en nuestro libro que se acaba de publicar. Bravo por ese libro, que no hemos tenido la oportunidad de darle aplausos porque todavía no lo tenemos por acá, por Europa, pero decir que se acaba de publicar y que en el texto de incesto de Gerard Pommier va a decir que hay algo muy importante en la clínica que tiene que ver con el deseo incestuoso del niño, no del adulto, del niño, porque se prohíbe normalmente el deseo incestuoso del adulto, pero no se prohíbe el del niño. Entonces el niño tiene un deseo incestuoso, y ese deseo incestuoso, que desde la palabra de Gerard Pommier es siempre dirigido al padre, no a la madre, al padre, este deseo incestuoso es lo que va a pasar factura a nivel del super yo. En ocasiones, incluso este deseo incestuoso es lo que hace que muchos niños a la hora de ser adultos terminen alejándose del padre y odiándolo. Entonces, en Un monstruo viene a verme, de lo que trata es de que el niño lo que quiere a nivel inconsciente es que la madre se muera. La madre tiene una enfermedad terminal y ya están cansados de cuidarla, cansados de la agonía que representa estar cuidando a una persona enferma por años, y que no se acaba de morir, sigue viva, pero mal, enferma. Entonces es una agonía de un día tras otro, que no para, no tiene límite, no hay un stop. Entonces no se puede disfrutar la vida cuando tienes un agonizante en casa. No puedes pasar página, no puedes hacer nada más que vivir sufriendo y sufrir viviendo. Y el niño de esa película está agotado, y lo que quiere es que la madre muera. Pero como su propio deseo no está en el ideal de sus propias sensaciones de ideal, entonces el super yo viene precisamente a fustigarlo con el monstruo que lo viene a ver. Entonces creo que es importante también comprender que siempre que hay un monstruo, más allá de lo que estamos hablando en relación a la castración, de lo que está preguntando Mariana, siempre que hay un monstruo, hay algo del monstruo interior, es decir, hay algo del deseo propio que no podemos ver y que nos escandaliza, pero no es la castración del otro, es la propia. Adelante, Carlos. No sé si quiere participar Facu y después sigo yo, sin problema. Pensé que le querías contestar a Mariana. Sí, rápidamente. Sí, mejor contéstale primero para que no nos hagamos lío. Va que va. Primero, muchas gracias Mariana por acompañarme, por estar acá. Y un poquito retomando esta idea de la culpa que aparece en Amelia, precisamente, y la división subjetiva. Lo que quería comentarte es un poquito que también hay reacción por parte de Samuel, ¿no? Él se lo dice. Él le dice, yo sé que tú no me quieres, pero también le dice, Babadook no te deja, ¿no? Entonces como que hay esta capacidad de que Samuel haga una lectura
Y retomando un poquito también lo que llegó a comentar Estrella, ¿no? Que no solo el niño está como reaccionando pasivamente a lo que está sucediendo en la transmisión familiar, sino que tiene la capacidad de también dar una respuesta subjetiva, ¿no? Como el hecho de darse cuenta de que la mamá no lo quiere, pero también hay un segundo tiempo en el que dice, mamá, yo te salvaré, ¿no? Como que hay esta capacidad de elaborar algo, no solo de reaccionar pasivamente a lo que va sucediendo, sino de dar una respuesta, y nos da un poco también a entender, y algo que trabajé, que decía que el niño es capaz de producir subjetivamente, o sea, de que está comprometido ya en el discurso familiar. Está comprometido en el hecho en el que él se siente en la posición de tener que ayudar a la madre, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que quería comentar, retomando también lo que dijo Estrella, y nada. Muchísimas gracias, querido Carlos. Vamos a darle la palabra a Facu. Y fíjense, me gustaría también, ahora que Facundo nos diga lo que él ha pensado, me gustaría también que pudiéramos echar un poquito luz al final de la película. Fíjense que al final, ¿cómo se las apañan con el monstruo? Hay una manera como se la apañan con el monstruo. ¿Qué haces con tus monstruos? Diríamos. En la clínica psicoanalítica hacemos algo con los monstruos. Por favor, hay que hacer algo con los monstruos. Y entonces, ¿qué se hace? Pues se hace algo. Se anuda, se hila, se habla, algo pasa con los monstruos. Hay un apaño. Podemos llamarle síntoma, podemos llamarle apañarte con el mundo, podemos llamarle encuentras una manera de posicionarte, algo hacemos con los monstruos. Entonces, en la película, lo que yo entiendo es que la madre y el hijo echan al monstruo al sótano y lo alimentan con gusanos. Así lo apaciguan, domeñan al monstruo. Fíjense bien, hay una domesticación del monstruo a nivel simbólico y le dan gusanos. Creo que es importante esta reflexión como para tratar de entender a nivel ya no de la película, sino de la vida cotidiana de los sujetos, cómo hacen con sus monstruos. Adelante, Facundo. Bueno, justamente estaba pensando en eso que decía Cristina, y yo lo había leído desde, bueno, voy a empezar por esto porque recién terminé de hablar de eso ya. Lo había leído esto como que todo el origen del problema es la muerte del padre que coincide con el nacimiento del hijo, ¿no es cierto? Esto es todo lo que crea el monstruo en el carácter o en el accionar de la madre. Y pensaba en esto de alimentar al monstruo, que de hecho no es matarlo ni echarlo, sino es guardarlo en un lugar oculto de la casa y, si bien con gusanos, alimentarlo. Lo que me parece curioso es que si pensamos en la palabra cadáver, es una contracción de caro data vermis, en latín, que significa carne para gusanos. Entonces, lo que está en el sótano es eso que se alimenta de gusanos. Sigue estando el cadáver del padre ahí. Obviamente me parece muy bien que esté ahí por el hecho de que no se pueden deshacer de la muerte del padre. Es una cuestión de asumir que existe la muerte del padre en sus vidas, ¿no? Esto por un lado, porque lo venía pensando en el final de la película, esperaba que llegáramos ahí. Y la otra es que tanto en Un monstruo viene a verme, que también me hacía acordar de esta película, como en esta, como en Moomin, que fue la primera película que yo tuve la oportunidad de ver en Tertulia para Iván, o para Tertulia para Iván. Y estamos siempre hablando de relaciones madre-hijo. La situación sería muy diferente si fuera madre-hija, ¿no es cierto? Esto sí es una pregunta, porque me había quedado pensando en lo que dijo Carlos López de
a los niños varones les cuesta más superar el miedo a la oscuridad que a las niñas. Y también pensé que las madres suelen ser mucho más sobreprotectoras con los niños al momento de decirle tiene miedo a la oscuridad, que venga a dormir conmigo, que con las niñas con las que me parece a mí se genera cierta competencia. Entonces no me parece tan curioso que las niñas tengan que apañarse el miedo a la oscuridad de otra forma y que no es por la sobreprotección de la madre, cosa que usualmente los padres no suelen hacer tanto. Quizás estoy leyendo mal esto, pero bueno, por eso es una pregunta. La diferencia de género en los niños y cómo actúan los padres, sin tener que generalizar, ¿no? Pero un poco sí. Muchísimas gracias, Facundo. Sí, yo creo que tu pregunta tiene muchísimo material para poder ir respondiendo. Primeramente, a mí me da la impresión de que más allá del género, como bien lo estamos viendo, es el lugar que ocupa ese sujeto en el deseo tanto de la madre como del padre. Porque hay algunos que, por ejemplo, desean fervientemente un hijo varón y sale una niña. Hay otros que desean un niño y sale, fíjense el lapsus, una niña y sale un niño. Entonces depende mucho del lugar que va a ocupar el bebé en el deseo de los padres a nivel del género. Yo creo que efectivamente cuando la niña es una mujer con la madre va a haber una relación distinta por la cuestión de la feminidad que cuando es un niño varoncito. Pero también creo que no se puede generalizar, como bien lo ha dicho Facundo, porque depende mucho el lugar en el que va a colocarse ese hijo en el deseo de esa madre. Entonces, yo podría decir que en términos generales, lo que podemos decir es que al tener el pene, hay algo del orden de portar el falo, y en ese sentido, portar el falo familiar. Fíjense ustedes a nivel del apellido. El niño lo va a continuar, la niña no. Entonces, allí hay algo que tiene que ver como con un linaje a nivel del varón. Muchas veces las madres, al lado de sus hijos varones, se sienten como protegidas por el hijo cuando quedan viudas, no tanto por la hija, pero no se puede generalizar porque a veces es al revés. Entonces, creo que es muy importante y muy pertinente visualizarlo en el caso por caso, aunque también es importante decir que a nivel de la clínica, lo que se puede notar es que en las hijas mujeres, sobre todo en países como España o como México, desde mi experiencia clínica, hay como un lazo, como una cosa demasiado fuerte que se establece entre las mujeres y su madre. Por eso todo este culto a la maternidad. Yo creo que hay un culto a la maternidad que no se hace a la paternidad. Hay un culto, como por el hecho probablemente de tener en el cuerpo al hijo y cargarlo y parirlo. Esto es muy femenino, por esto no pasan los hombres. Pero fíjense ustedes el culto que hay a la maternidad, como si la maternidad fuera una cosa demasiado grande, como lo más grande que hay. Yo lo noto en todos los niveles. Ustedes saben, por ejemplo, que mi compañero de vida es fotógrafo. Cuando se sube una fotografía que él ha tomado de una madre con su bebé en el mundo animal, se llena de likes. Hay algo con la maternidad que es como un culto, como una cosa, como, una vez me decía una paciente, la maternidad es una enfermedad. Así me lo dijo tal cual. Hay algo que tiene que ver con la maternidad que es muy complejo y sobre todo, como repito, en ciertos países, no en todos, pero en algunos más. Entonces, veámoslo, por ejemplo, en México. El Día de la Madre en México tiene incluso día numérico. No cambia. Es el 10 de mayo, caiga el día que caiga.
y es festivo y todo México, por lo menos cuando yo vivía ahí, se paraliza. En otros países no es así. Cambia un poco esto de la madre, esto como de colocar a la madre como en ese sitio, no sé, da un poco la impresión como de santa, como de inmaculada, como de la madre. Entonces tú ves el amor de la madre por su hijo, es que no hay como el amor de la madre, y hay una cosa ahí con la madre que es discurso, es discursiva, y que impide que las madres terrenales, normales, mujeres con castración y con falla, se puedan equivocar. Y entonces muchas de las madres, a la hora de vivir su maternidad, la viven muy mal, porque hay un ideal que se espera de ellas que es inalcanzable. Voy a darle la palabra a Carlos Martínez a ver qué nos dice sobre esto que dice Facundo. Sí, creo que lo dijo muy bien Cristina. Yo la verdad no lo tengo tan claro, si le soy sincero, como en ver esta división entre el hijo y la hija, como para hacer un comentario más elaborado al respecto, soy sincero. Y un poquito sobre el final, también me encantaría que lo podamos abordar, y lo que preguntaste tú, Cristina, sobre qué se hace en el análisis, creo que es muy complejo como para elaborarlo de manera sencilla, pero al menos en la película me parece que Amelia es capaz de sostener, de posicionarse de forma distinta con respecto a su maternidad, porque vemos que incluso Samuel sigue haciendo esos comentarios, ¿no? Como que sigue comunicándose de esa forma. Lo vemos en la última escena, cuando le están celebrando ya su cumpleaños finalmente, y están estas personas que son como de servicio social, ¿no? Y él dice, es la primera vez que me celebran el cumpleaños, porque mi papá murió y todo esto, ¿no? Y ella dice, sí, claro, Samuel es igual que su papá, dice todo lo que se le viene a la mente, ¿no? Como que el cambio no está tanto en él, sino que ella ya es capaz de soportar esta relación con el hijo. Entonces, y sobre lo último, lo del monstruo que se queda en el sótano, me hace pensar un poquito, y lo voy a decir así, como que las personas que han o que hemos atravesado por unas melancolías profundas o muy grandes, no es como que pase ese momento y logres recuperarte por completo y ya, ¿no? Como que eres feliz, sino que sabes que siempre está ahí en el fondo como algo que te lo recuerda, que sabes que está ahí, pero es como una forma de pactar con ello y de seguir con tu vida, ¿no? Pero en el fondo sabes que está por ahí en algún lado, y como que este acto de ir y darle de comer es como decir, ten, aquí está como que un pago, un tributo, ¿no? Y dame chance, ¿no? Así es como lo pienso, y me encantaría escuchar igual a los demás sobre el final de la película. Muchas gracias, querido Carlos. Me encanta esta parte donde has dicho tributo. Esta es la parte que yo creo que tenemos que rescatar. El tributo. Fíjense que parece mentira, pero el tributo implica una pérdida de goce. Cuando hay una pérdida de goce, podemos encontrar un plus de goce. Eso era lo que yo hablaba la última vez en el último curso que di. La plusvalía. Acuérdense bien ustedes, Lacan lo toma de Marx. La plusvalía nos habla de los trabajadores. Los trabajadores somos todos nosotros. Somos trabajadores que estamos allí trabajando horas extras, y al trabajar horas extras, en lo que sería el capitalismo, desde Marx, estos trabajadores le van a dar un plus de goce al amo, que va a ser en ganancia económica. Pero los trabajadores en las horas extras van a perder goce. Lacan va a coger esta idea de la plusvalía desde Marx para hablar del plus de goce lacaniano a nivel de la mente humana. Entonces va a decir que el inconsciente son los trabajadores que van a trabajar horas extras
en lo que implica la cadena significante. Y entonces va a haber una pérdida de goce. La pérdida de goce es el tributo. Es el tributo que se paga para poder tener un plus de goce, que va a ser lo que nos mantiene equilibrados. Entonces, lo que está hablando Carlos sobre la melancolía, que es un tema muy interesante, la melancolía, porque recuerden ustedes que la melancolía la vamos a visualizar desde el lado del neurótico y desde el lado del psicótico. No es igual el melancólico desde la psicosis que el melancólico desde la neurosis. Pero lo que sí es igual es que va a haber una profunda sensación de pérdida y de desazón, de tristeza, que puede llevar a términos de actos, de pasajes al acto, como puede ser el suicidio o el dejarte caer en la vida. Estas personas que viven melancolizadas, no se matan, pero viven allí como zombies, con la melancolía. Entonces, creo que es muy importante ver que cuando se paga el tributo, que serían los gusanos al monstruo, le das de comer al monstruo. Al pagar el tributo, hay algo que puedes lograr con tu propia, digamos, estructura cuando tiene una vertiente melancólica, como para levantarte y como para seguir adelante con tu vida. Pero no puedes si no pagas el tributo. Hay muchos rituales que nos recuerdan el pago del tributo. Mírenlo ustedes en la religión católica cuando pasan la canasta para que paguen el diezmo. Es un pago de tributo, un tributo que se da. Entonces, ese tributo no es el mismo para cada sujeto. El sujeto va a tener un propio tributo y tiene que saber qué precio puede pagar para poder seguir existiendo. Yo creo que es un tema súper interesante, Carlos. Bueno, a ver si alguien más quiere participar. Aquí hay algo que puso María que me parece muy pertinente. Estábamos hablando de los héroes y de los villanos. Y entonces María pone, porque los héroes en gran parte de la peli parecen tarados. Fíjense que es verdad, parece un comentario banal, pero no lo es. Realmente es cierto que muchos héroes parecen bobalicones. Los villanos, dice María, resaltan desde el principio. No tienen que demostrar nada, son y ya. Yo creo que hay algo de cierto en esto que pone María, porque una vez me decía una mujer que se dedica a escribir que no podría haber escritura sin malos. Si no hay malos, no hay cuento, no hay historia. Miren las novelas, las películas, las historias, cualquier cosa que ustedes vean en la vida tiene que tener esta parte oscura. Alguien tiene que hacer algún daño de algo, porque si no, no hay historia. Entonces me decía esta escritora, a veces yo veo una serie y yo ya sé quién va a morir, o quién es el malo, o quién es el asesino, y entonces yo pienso, no te subas a ese coche, no hagas eso. Y luego yo pienso también a mí misma, me dice ella, tiene que subirse ese coche, si no, no hay serie. Entonces, fíjense, es un poco eso. O sea, es como que tú ya sabes que si se va a subir ese coche o va a hacer lo que tenga que hacer, va a venir la tragedia. Pero por otro lado, si no viene la tragedia, no hay vida, no hay serie, no hay novela, no hay. Entonces, eso es un poco lo que ha puesto allí María Padilla. Tiene razón. Muchas veces las personas se identifican al antihéroe porque como que tiene más vidilla y en cambio el héroe es como que fuera más aburrido.
yo lo vería un poco a nivel del amor. Muchas veces muchas mujeres, y también en algunos casos hombres, se enamoran de los malos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué hoy en día le ponen esta palabra de amores tóxicos? ¿Por qué sales de un tóxico para entrar con otro tóxico? ¿O de una tóxica para entrar con otra tóxica? Yo creo que tiene que ver con esto que ha puesto María, porque el malo no tiene que demostrar nada con ella. Lo que pasa es que estamos en el campo de la perversión y a veces de la psicosis, en el malo, vamos a decir entre comillas, y entonces no lo entendemos de la misma manera desde la estructura de la neurosis. A un neurótico se le escapa por completo la mente y el pensamiento de un perverso. Y se le escapa también el de un psicótico estabilizado. No se mira igual la vida. Y hay un enigma de cómo lo hace ese otro, porque lo que tenemos básicamente de diferencia es la posición ante la culpabilidad. Recordemos que lo que hace sufrir a un neurótico es la culpa, pero no es la culpa lo que hace sufrir a un psicótico o a un perverso. Su relación con la culpa es distinta. Bueno, pues le voy a dar la palabra a Adriana Barona para que nos vaya clausurando. Adelante, querida Adriana. Bueno, esta fue una excelente película propuesta por Carlos Martínez, que nos llevó a todos los confines de la discusión que hay con el psicoanálisis, toda la problemática de la relación de la madre con el hijo y sobre todo de la cuestión de la maternidad, que es un asunto universal, que lo hemos constatado también, como lo dice Cristina, hasta en las redes sociales, cómo se pronuncian cuando hay algo sobre la maternidad, sobre la relación de la madre con el hijo, y pues a nivel de todas las culturas, digamos, pero en una es mucho más acentuado y no diría que casi en el límite de lo patológico, sobre todo en ciertos países y ciertas condiciones socioeconómicas. Es un asunto que se ve mucho más problemático. Y nos lleva también a la problemática de los niños, la cuestión de la fantasía, los fantasmas que habitan, digamos, el inconsciente de los niños, y la discusión en la dinámica familiar, como las dinámicas familiares funcionan, digamos, como una sola entidad a veces, en esa constelación de la que Freud hablaba, la constelación de la familia, la constelación de relaciones familiares y los síntomas que se generan en las relaciones familiares, los conflictos, digamos, que es la base de las manifestaciones psicopatológicas. Bueno, es la excelente intervenciones de todos en esta discusión, en esta película, que parece que, si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, tocó fibras de muchos de nosotros, de la niñez, de los cuentos, de la literatura, de la misma maternidad y del lugar del padre también. Bueno, una excelente tertulia. Muchísimas gracias, Adriana querida. Vamos a darle la palabra a Estrella Romeralo, a ver si anda por allí, para que nos ayude también a clausurar. Bueno, pues espero, no sé si lo escucháis bien, porque tengo un segundo. Si puedo, no sé si me escucháis. Sí, muy bien. Sí. Pues nada, ha sido una tertulia estupenda, con un montón de puntos de vista que hemos visto y un montón de debate y nuevas aristas que nos dejan con interrogaciones y con ganas de la próxima tertulia. Un placer compartir estos espacios con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, querida Estrella. Y le vamos a dar la palabra a nuestro querido ponente, Carlos Martínez, agradeciéndole con un gran aplauso su lectura, que ha sido realmente magnífica. Muchísimas gracias, Carlos Martínez, por la película, por la lectura, por la posibilidad de reflexión y de reunirnos esta tarde, que nos vamos mucho más enriquecidos en todo sentido. Adelante, querido Carlos.
Hombre, muchas gracias a todos ustedes por sumarte el tiempo, por acompañarme, por todas las intervenciones, igualmente muy puntuales, muy acertadas, que nos abren a pensar muchas cosas más, a seguir trabajando. Y estoy muy agradecido, de verdad, con este espacio, Tertulia para Diván. En serio, lo disfruto mucho, me encanta ver películas, me encanta convivir con todos ustedes. Y nos veremos en la próxima. Y pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, querido Carlos. Pues para cerrar la tertulia, me he puesto a pensar un poco en esta pregunta de Facundo. Y fíjense, me viene un poco a la mente la idea anatómica. Cuando una madre tiene una niña, tiene un sexo similar. Entonces hay algo del orden, digamos, como de la complicidad femenina, puede ser algo así. Yo he escuchado madres, ay, qué bueno que tuve una niña porque le puedo poner moñitos, por ejemplo. Hay algo como de la mujer, me puedo ir con ella a comprar ropa, o es como cosa de chicas, como que hubiera algo ahí de mujer a mujer. He oído también hombres que me dicen, es que se junta mi mujer y mi hija y yo quedo por afuera. Entonces es como la complicidad de género, vamos a decirlo de esa manera. Cuando es la madre con el hijo, yo me doy cuenta de que puede haber algo también ahí a nivel de la anatomía. Ya ven que Freud dice que la anatomía es lo que va a traer la realidad psíquica. La anatomía es la existencia del sujeto. La anatomía va a ser la posición ante el falo. Entonces, el hombre, el varoncito, pues no es como la madre a nivel anatómico. Entonces hay algo que no puede ser igual que con la niña. Y a veces lo que yo he escuchado es eso, se junta mi marido con mi hijo y forman bando de hombres en contra de mí, por ejemplo. Es como si se estableciera algo del orden del género a nivel de la maternidad con un hombre o de la maternidad con una mujer. Luego también he escuchado mujeres que tienen puros hombres de hijos. Entonces las mujeres dicen, yo soy la reina entre hombres. He escuchado al revés, una mujer que ha tenido puras niñas y entonces escucho al marido que dice, soy el rey entre mi harem. Entonces yo creo que hay algo de eso que me vino ahora a la mente, un poco como para aumentar esto de la relación madre-hija, madre-hijo, que necesariamente trae una diferencia, aunque vuelvo a puntuar, hay que ir escuchando mujer por mujer, madre por madre. Pero creo que esto que he dicho sí que es general, es algo que yo he escuchado a nivel general. Bueno, decirles que estamos promoviendo nuestro libro de acoso escolar, que como todos ustedes saben, estoy esperando los textos para el 30 de mayo. Este libro se va a publicar en el mes de junio. Las personas que quieran participar, por favor, pónganse en contacto con Sebastián Gutiérrez para que los podamos incluir en la lista. Va a ser un libro súper bonito porque va a traer textos de mucha gente y porque yo creo que va a dar luz a mucha persona que se dedica a la enseñanza. Y yo creo que esto va a ser un libro realmente muy importante que vamos a tratar de promover mucho y de presentar en muchos lugares, sobre todo a nivel de la enseñanza. Y luego también decirles que tenemos programado nuestro evento de la Fundación Europea para el Psicoanálisis en diciembre. La gente se va a venir a Europa. Vamos a tener un evento en Toledo el día 15 de diciembre, que cae en jueves. Y luego vamos a tener el evento en Madrid, el jueves 16 al domingo 18 de diciembre. Todos están cordialmente invitados. Ojalá que ahora que estamos en abril, podamos poco a poquito ir haciendo cochinito, hucha, para que de esa manera puedan venir.
Yo creo que va a ser un evento muy entrañable porque hay mucha gente de México que ya está inscrita y también pues los franceses y también gente que va a venir de Italia, de Grecia. Y yo creo que va a ser la oportunidad de reunirnos presencialmente, muchos de nosotros desde LATE, que estamos viéndonos por Zoom desde hace varios años. Así que creo que va a ser muy entrañable y de verdad los que quieran venir, nada más es cuestión de que me digan para que les dé lugar en los eventos. Bueno, pues llegamos al final, agradeciendo a todos que se han presentado en esta tertulia de Carlos Martínez, a Ana María García especialmente, todo nuestro cariño. No sé si andas ahí, Ana María, si nos quieres decir algo, adelante. Bueno, quizás no anda por allí por ahora, pero decirle que es un gran placer que se haya conectado, que se reintegre con nosotros, porque hace tiempo que no había podido. Y bueno, pues decirles hasta luego a todos y agradecerles muchísimo a todos su presencia. Nos vemos el próximo sábado, que tenemos un evento súper importante sobre las venganzas inconscientes. Va a ser un evento de verdad imperdible, porque casi nadie lo ha trabajado. Gracias a todos y hasta muy pronto.